trabajando nuestras actividades en nuestras casas, en sus casas. Vamos a ponerle mucha gana, muchas ganas. Vamos a trabajar en orden, ¿sí? Por favor, trabajemos en orden, hagamos bien esos números, porque por ahí estoy viendo que hacen unos números medio chuecos. Entonces, por favor, vamos a trabajar en orden, ¿sí? Y vamos a poner mucha atención. Muy bien, estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a abrir el libro en la página 58. Página 58. Estamos trabajando el tema de expresiones algebraicas y hoy vamos a recordar lo que son los monomios. En la página 58 de nuestro libro nos indica que los monomios o un monomio es una expresión algebraica. Es una expresión algebraica que consta de un solo término, ¿sí? Recuerden que ayer veíamos los tipos de expresiones algebraicas, pero hoy vamos a trabajar con monomios, que es una expresión algebraica que consta de un solo término. Y este término está formado por el producto de números reales. ¿Qué significa producto? Multiplicación. Y eso es lo que yo les explicaba el día de ayer cuando hay una letra y un número juntos, ¿sí? Y las potencias de exponente natural y de una o más variables, ¿sí? Y las potencias de un número natural de una o más variables. Cuando hablamos de número natural, hablamos de números positivos, ¿sí? Las potencias o el exponente, el número que está arribita, debe ser un número natural. No es un número entero, con signo más o con signo menos, no. Debe ser de un número natural. Entonces, recordamos y nos aprendemos este pequeño concepto, que un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término. Y recuerden, está formado por el producto de un número real y las potencias de exponente natural. Número natural. Los exponentes deben ser un número natural, ¿sí? Y también el monomio tiene lo que es la variable. Recuerdan que ayer trabajamos las partes de una expresión algebraica, ¿sí? Entonces es una expresión que es un monomio, es una expresión algebraica que consta de un solo término, ¿sí? Entonces vamos a trabajar y vamos a avanzar a lo siguiente, ¿sí? Recuerden que tienen que hacer todo lo que escribo, lo hacemos en el cuaderno. Ahora vamos con los elementos de un monomio, sus elementos. A ver, si yo tengo pi entre 3, ¿ya? Y como variable o parte literal tengo r a la segunda potencia y h, ¿ya? Pi entre 3 es, ¿qué viene a ser? A ver, ¿el coeficiente o la parte literal? El coeficiente, muy bien. Pi entre 3 viene a ser el coeficiente. ¿Por qué? Porque el coeficiente es el número en una expresión algebraica. Y r a la segunda potencia y h es la parte literal. R a la segunda potencia y h es la parte literal. Si se dan cuenta, entonces pi entre 3 es el coeficiente. ¿Por qué? Porque el coeficiente es el número. En la expresión algebraica es el número, sea un número real, un número racional, irracional, sí, es el coeficiente. Y r a la segunda potencia h es la parte literal o también conocido como variable ¿sí? Entonces un monomio tiene dos partes, el coeficiente, que es la cantidad numérica, y la parte literal, que es la letra. Y todo esto
es un monomio, ¿sí? Entonces continuamos y recuerden que debe copiar todo lo que hacemos en la clase. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar el grado absoluto. El grado absoluto. El grado de un monomio con respecto a una variable, ¿sí?, es el exponente de la variable. El grado de un monomio con respecto a una variable o grado relativo es el exponente de una variable. En otras palabras, es la suma de exponentes, de todos los exponentes de las variables. Ese es el grado absoluto, es la suma de los exponentes de las variables, es la suma de todos los exponentes de una variable, ¿sí? O de las variables. Hay monomios que tienen una variable, hay monomios que tienen 2 variables, 3 variables y así sucesivamente. Recuerde que la variable es la parte literal, ¿sí? Ahora, tenemos en el grado absoluto tenemos 2 tipos de grado. Los que son homogéneos y los que son heterogéneos. Homogénea significa homo, viene de la palabra homo, que es el mismo grado absoluto. Homogénea es el mismo grado absoluto, ¿sí? Es el mismo grado absoluto, la palabra homo. Heterogéneo, un grado absoluto heterogéneo, es cuando tienen diferentes grados absolutos. Diferente. Estamos hablando del grado absoluto. ¿Qué es el grado absoluto? Es la suma de los exponentes de las variables, ¿sí? Es la suma de los exponentes de las variables. Entonces tenemos aquí y vamos a recordar y vamos a observar el siguiente ejemplo. Si yo tengo menos 7 quinto x al cubo y a la cuarta. A ver, ¿cuál es la parte literal? X al cubo y a la cuarta. ¿Y cuál es el coeficiente? Menos 7 quinto. Exacto. Tenemos entonces la parte literal, x al cubo y a la cuarta. Y el coeficiente menos 7 quinto. ¿Sí? Entonces, ahora, en el grado absoluto vamos a observar los exponentes. Son esos números pequeñitos que ustedes ven arriba. Ese es los exponentes de las variables. Para ver qué grado absoluto tiene este monomio, voy a sumar los exponentes de las 2 variables. ¿Sí? Los voy a sumar. El 3 y el 4 los voy a sumar. Entonces, al sumarlo me va a dar el grado. ¿Sí? El grado. Ahora vamos a observar acá otro ejemplo. Bien. A ver, tengo raíz de 11a elevado a la menos 3b. ¿Sí? Si se dan cuenta que en este número real, una variable tiene un exponente negativo, que es el menos 3. ¿Sí se dan cuenta? El menos 3, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía el concepto que trabajamos anteriormente? ¿Qué nos decía? Que el monomio es cuando tienen exponente natural. El menos 3 no es un número natural, es un número entero negativo. Entonces, este no es un monomio. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo, tenemos 4 entre m al cuadrado. ¿Ya? Si yo represento esa fracción en un monomio, si yo lo represento, me va a quedar de la siguiente manera. Ya, me queda 4 por m al cuadrado menos 2 a la menos 2, ¿sí? Entonces recuerde que las propiedades de la potenciación para convertir un exponente negativo a positivo, invertíamos. ¿Recuerdan? Invertíamos. Entonces es lo mismo de manera viceversa, ¿sí? Entonces el primero sí es un monomio porque tiene exponentes naturales. El segundo no es un monomio porque tiene un exponente entero negativo.
Y el tercero no es un monomio porque tiene un exponente entero negativo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a diferenciar cuándo es un monomio y cuándo no es un monomio. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer unos ejemplos y vamos a observar el siguiente ejemplo. Menos 3ab. Menos 3ab al cuadrado. B al cuadrado. Menos 3ab al cuadrado. ¿Cuál es la parte literal? ab al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente? Menos 3. Vamos con otro ejemplo. 5x al cubo y al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente? El 5. ¿Cuál es la parte literal? X al cubo y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, pero ahora vamos a ver el grado. En el primer monomio, ¿cuál es el grado? A ver, entonces, el grado de menos 3ab al cuadrado, ya, ¿cuál es? A ver, el grado absoluto. ¿Cuál será el grado absoluto? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar los exponentes, ya. Entonces, el a, la parte literal a, no tiene número, pero siempre está el 1. Entonces, 1 más 2, 3. Muy bien. Entonces, ahí, ¿qué tengo ahí? 1 más 2, 3. El grado es el tercer grado. El grado absoluto de este monomio es 3. Quiere decir que es el tercer grado. En 5x al cubo y al cuadrado, el grado absoluto, ¿cuál es? A ver, sumamos. 3 más 2, 5. Entonces, el grado absoluto de este monomio es el quinto grado. ¿Por qué? Porque es la suma de los exponentes de las variables. En el primero es 3, en el segundo es 5. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un grado absoluto heterogéneo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes cantidades, diferentes valores. Al sumar todos los exponentes de las variables, nos dan diferentes valores. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de dos monomios que tienen grado absoluto heterogéneo. Heterogéneo significa diferente. Heterogéneo significa diferente, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuándo un monomio es semejante? ¿Cuándo es semejante? Como su nombre mismo lo indica, o la palabra mismo lo indica, semejantes, ¿sí? Esa palabra ustedes ya la conocen. Semejantes. ¿Qué significa? Que se parecen o que son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, también nosotros tenemos los monomios semejantes, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 3 a x a la cuarta potencia y a la quinta potencia, el primer monomio, 2 a x a la cuarta potencia y a la quinta potencia, tenemos otro monomio, 2 a x a la cuarta potencia y a la quinta potencia, ¿ya? Tenemos menos 7 quinto, ya, a x a la cuarta y a la quinta. Sí se pueden dar cuenta ustedes aquí que aunque tienen diferentes coeficientes, los cuatro términos tienen la misma parte literal, ¿sí? Y el mismo grado absoluto. Si yo sumo los exponentes de cada uno de los grados, un ejemplo, el A tiene el 1. 1 más 4 más 5, 9. Entonces, los cuatro monomios tienen el grado absoluto 9.